Y vamos a iniciar esta jornada con la comunicación oral denominada Educación Sexual en Adolescentes, una mirada desde el trabajo social a cargo de una gran amiga, la doctora Tatiana Domínguez Valencia, quien es trabajadora social con una maestría en salud sexual y reproductiva. Un aplauso, por favor. Bueno, buenos días. Gracias por madrugar. Sé que es difícil a esta hora, pero bueno. Voy a hablarles un poquito sobre la educación sexual en adolescentes, una mirada desde el trabajo social. Sé que yo supongo que las personas que estamos aquí conocemos estos conceptos, pero los quiero traer por cosas muy importantes. La sexualidad, la educación sexual y el sexo, igual que el trabajo social, tienen algo muy similar, ¿sí? Y es que la palabra clave del trabajo social, ¿alguien sabe de pronto cuál es? ¿Ni sabe que usted es trabajo social? Las interrelaciones. Gracias, Lina. Las interrelaciones, ¿sí? Y la educación sexual y la sexualidad son las interrelaciones. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta dentro de las intervenciones que hacemos de educación sexual. Quiero empezar con esta frase y es: no se puede educar sin amor ni comprender sin escuchar. ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros hablamos, yo sé que aquí la mayoría son médicos, psicólogos, hablamos de la educación sexual, hablamos desde un énfasis o un enfoque muy clínico y está bien porque eso es, pero dentro de la educación sexual y sus espacios son necesarios educar, ¿sí? ¿Y cómo lo podemos hacer? Nosotros no podemos educar sin realmente escuchar, y a veces solamente oímos pero no escuchamos realmente la persona que tenemos ahí, ya sea en consulta, en terapia, y no lo hacemos, ¿sí? Y esto dificulta a que avancemos dentro de la educación sexual. El trabajo social no solo acompaña, sino que integra a la comunidad en un proceso de transformación. Nosotros como trabajadores sociales, para los que no sepan, como ya lo mencioné, trabajamos las interrelaciones de la persona. Es la única profesión que se encarga de las interrelaciones, es decir, que todas las profesiones deberían necesariamente tener que ver algo con el trabajo social para poder tener una buena interrelación con la persona que estamos trabajando, sea paciente, sea usuario, sea cliente, necesitamos tener una buena interrelación y solamente lo hacemos desde el trabajo social, desde la transformación. Yo soy docente también universitaria y yo digo a mis estudiantes, cualquier persona puede impactar, negativo o positivamente, cualquiera puede impactar, pero no todas podemos transformar. Entonces, esa es la pregunta que les quiero hacer: ¿qué estamos haciendo? ¿Solamente nos estamos educando para impactar a la comunidad o para realmente transformarla? Dentro del trabajo social, trabajamos muchos aspectos dentro de la educación sexual, pero hay unos que son muy importantes. El erotismo es importante, el placer es importante, dentro de los adolescentes, el amor propio y los deseos. Pero hay algo que me parece sumamente importante y es que no podemos trabajar con los adolescentes simplemente los métodos anticonceptivos o los mal llamados planificación familiar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros les enseñamos a los estudiantes y sobre todo a los adolescentes a hablar de su proyecto de vida, claramente dentro del proyecto de vida tienen que estar los métodos anticonceptivos, van a estar los métodos anticonceptivos, pero no como un todo, ¿sí? Cuando el adolescente tiene las herramientas suficientes para tener un proyecto de vida, desarrollamos adolescentes que tengan la capacidad de tomar decisiones positivas, ¿sí? Porque cuando hablamos solamente, y me ha pasado, de métodos anticonceptivos, nos quedamos simplemente en el impacto, pero no hay una transformación. Y es necesario, como personal de la salud, psicólogos, enfermeros, fisioterapeutas, que no solamente hablemos desde lo clínico, sino también desde lo personal, desde el proyecto de vida. Cuando yo hablo con adolescentes de educación sexual, hay 3 módulos sumamente importantes con adolescentes. Primero, amor propio, reconocimiento y respeto por mí. Si yo no puedo respetarme, amarme, ¿cómo lo voy a hacer con otra persona? O quizás sí lo puedo hacer, pero qué contradictorio hacerlo para otra persona y no para nosotros. Segundo módulo ya es la otra persona, su espacio personal, el consentimiento, el respeto. Y el tercero, que es para mí el más importante porque conlleva los 3, es el proyecto de vida. Por el proyecto de vida, yo hablo con el adolescente y le digo, bueno, ¿qué quiere usted ser y hacer? ¿No? Y la mayoría siempre dicen, estudiar trabajo social, me gusta, pero realmente es su proyecto de vida, solamente una profesión. Hablarles de una ruptura amorosa en los adolescentes es sumamente importante. Muchas personas dicen que dentro de los adolescentes solo tienen la responsabilidad de ¿qué?
¿Será que solamente es la responsabilidad de los adolescentes? Tienen que ser aceptados, tienen que caer bien, quieren seguir prototipos, estigma, entonces no es su única función. Y muchas veces no la conocen porque no pueden tomar decisiones, porque no tienen las herramientas suficientes. Dentro de la educación sexual, para mí como trabajadora social es necesario trabajar 4 aspectos y ninguno puede salirse. Inclusivo, visible, participativo y diverso. Yo puede ser que haga un evento y haga que todos participen, pero no puede, quizás no los estoy incluyendo a todos. Y la educación sexual, si no tiene estos 4 aspectos, no funciona, ¿sí? No es un complemento. Los determinantes sociales moldean profundamente las conductas sexuales adolescentes al influir en sus decisiones, conocimientos y accesos. Yo les voy a hablar de 2 que para el trabajo social son fundamentales y uno es la familia, ¿sí? Que son las estructuras familiares disfuncionales o falta de comunicación abierta puede limitar la orientación adecuada sobre la sexualidad. No es lo mismo que como médico, como psicólogo, le digamos a una persona que tiene de pronto una infección, una enfermedad de transmisión sexual cuando su familia es disfuncional o cuando hay una comunicación abierta. No es lo mismo. Pero quizás nos encargamos simplemente de diagnosticar, porque es la función. Pero ¿qué pasa después del diagnóstico? ¿Qué pasa con el entorno de esa persona? Dentro del entorno familiar, nosotros hacemos familiogramas, genogramas, informes sociales, y yo siempre les digo a las personas, a los estudiantes, que lo más importante de una familia no es solamente lo que habla, sino los silencios que tienen, ¿sí? El silencio en casa es el ruido más fuerte de la sexualidad de los adolescentes. Cuando no comunicamos, cuando no hablamos, el silencio habla, ¿sí? Dentro del entorno familiar, no es lo mismo educar familias autoritarias versus las familias que dialogan, las dialogantes, no es lo mismo. Entonces, claro, digamos como el papel de la mayoría de personas que yo creo que están aquí es diagnosticar, es su papel, ¿sí? Como trabajadores sociales ya tenemos un diagnóstico que gracias, pues nos lo dan a nosotros y nosotros nos encargamos de ver cómo esa persona puede avanzar mientras tiene ese diagnóstico desde la despatologización, es decir, ustedes patologizan y nosotros despatologizamos mientras tanto para ver cómo está surgiendo su entorno y cómo va a reaccionar su entorno, porque todas las personas somos seres sociables. Dentro de las escuelas con educación sexual integral generan adolescentes más informados. Su ausencia fomenta mitos y riesgos. O sea, que una pregunta y es, ¿estamos educando para prevenir o para empoderar sus recursos? ¿Por qué yo no simplemente digo empoderar? Porque yo considero que nosotros no podemos empoderar a las personas. ¿Yo cómo te empodero? Por más que yo te diga lo que sea, no te puedo empoderar. Yo empodero los recursos que tú tienes. Y lo que me parece más importante es que yo no te empodere simplemente para el momento, para un encuentro sexual. Te empodero para la vida, o simplemente te impacto, que era lo que hablábamos al principio. Entonces necesitamos empoderar esos recursos. Cualquier persona, internet, la pornografía, puede prevenir. Te enseña cómo colocarte un condón y ya, ¿sí? Pero realmente nuestro papel, y eso, digamos, era lo que también estaban hablando ayer en las conferencias, es que la tecnología puede modificar muchas cosas y lo puede hacer. Lo que no puede hacer es humanizar a las personas, ¿sí? Y empoderar esos recursos. Ahí siempre, ojalá que se queden con esto, yo siempre lo digo, y es que hay una forma de llegarle a las personas. Y puede ser que dentro de 15 días, dentro de un mes, no se acuerden mi cara, cómo estaba vestida, ni lo que dije, ni lo que hice, si me moví para allá, si pasé la diapositiva, si me olvidé, pero algo que siempre se van a acordar es cómo los hice sentir. Si son papás y los hice sentir incómodos, se van a acordar de mí. Si no les hice sentir nada y no aprendieron nada, se van a acordar de mí. Entonces, ¿cómo le estoy llegando a la persona? Acuérdense, no es lo que le diga, ni lo que haga, es lo que le estoy haciendo sentir a la otra persona cuando le hablo. Desde el trabajo social y su intervención trabajamos estos puntos y es la persona en ambiente. Yo no trabajo la persona individualizada, yo trabajo cómo se mueve esa persona dentro del ambiente social. Nosotros diagnosticamos y hacemos evaluaciones sociales, ¿sí? Ustedes hacen un diagnóstico más clínico quizás, pero a mí me interesa quién es su mamá, quién es su papá, cómo vive, cómo es su entorno, dónde está parado, ¿sí? Inclusive muchas veces preguntamos, si tiene una familia nuclear, estable aparentemente, pero ¿qué hay detrás de eso? Hay violencias, abusos, y eso puede contribuir a la patologización que
por lo general siempre la familia tiene que ver con la patología. Hacemos sociopedagogía más que psicopedagogía, ¿sí? Hacemos la parte social. Como les mencionaba, despatologizamos a las personas o los grupos teniendo en cuenta el diagnóstico que tienen claramente. Enseñamos, orientamos, guiamos y acompañamos sus procesos y, como mencioné, no empoderamos a las personas, empoderamos los recursos que tienen. Ok, gracias. La educación sexual no es solo enseñar sobre el cuerpo, sino sobre el respeto, la responsabilidad y el amor. ¿Qué estamos haciendo respecto a eso? No podemos cambiar el pasado de los adolescentes. ¿Han escuchado de las heridas de infancia? Bueno, yo los llamo, y hay muchos doctores que lo llaman la huella del abandono, ¿no? Entonces no podemos cambiar eso, pero sí podemos ayudarlos a construir un futuro más libre y consciente. No quiero que me respondan, pero les voy a hacer esta pregunta para que lo piensen, y es: ¿a cuántas personas de aquí les hablaron de una ruptura amorosa? Y no solamente de un novio, sino también con una amiga. La ruptura de los padres. Yo creo que a muy pocos. ¿Y por qué no estamos hablando de eso? Eso también duele, y no sabemos cómo procesar. Reconocer que el trabajo social tiene un papel transformador y es un puente entre el sistema de salud y las realidades comunitarias, sociales, familiares y, por supuesto, sexuales. Bien, estas tres preguntas que me parecen fundamentales, y es: ¿qué rol juega el amor y la empatía en mi intervención profesional en adolescentes? Solamente patologizo. Yo creo que la mayoría que están, y me alegra estar en esos espacios, creo que me estaban diciendo ayer, una de las únicas sociales, creo que está aquí, trabajadoras sociales, y me ha costado entrar mucho al mundo de ustedes, porque no conozco de muchos conceptos, y por eso es necesario trabajar interdisciplinariamente, ¿sí? Pero también me ha costado mucho que me lleguen personas a decirme: no, es que a mí me dijeron, y ayer lo comentaba, yo soy como lo mencionaron, de Colombia, y un lugar que se llama Jamundí, y hacía una intervención ahí, y una niña les expliqué cómo colocar el condón, que es el único método anticonceptivo que sirve para prevenir enfermedades, y me llamó al final y me dijo: a mí me colocaron algo aquí, que no sabía cómo se llamaba, el implante subdérmico, de 4 años, y yo nunca he utilizado condón porque yo pensé que eso mataba los virus. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Mi sobrinita de 15 años también fue al médico. En ese tiempo yo no estaba en Colombia, y simplemente le dijeron: planifique con esto. Yo dije: no, pero tiene que hacer exámenes. Ella ha tenido problemas de migraña. O sea, hay que ser más allá de simplemente enviar y decir: usted tiene que hacer esto. Estoy reconociendo a los trabajadores sociales y trabajadores y trabajadoras sociales como aliados estratégicos en la salud sexual. Y todos, otra vez que sí trabajas, ¿sí? Es necesario hacerlo, porque recuerden que somos la única profesión que se encarga de las interrelaciones de las personas. ¿Qué me llevo hoy para replantear mi práctica profesional desde lo social, pero sobre todo desde lo personal? Todos aquí hablamos de educación sexual, de sexualidad, pero les pregunto a ustedes: ¿cómo estamos también referente a ese tema? ¿Cómo estamos hablando con nuestros hijos, nuestros conocidos sobre educación sexual? No olvidemos que detrás de cada adolescente hay un contexto, y detrás de cada contexto una historia que necesita ser escuchada. Yo trabajé en un internado de niñas en Jamundí, y todas las niñas pensaban que todo el mundo giraba alrededor de ellas y que nadie podía cometer otro error, y por eso se sentían tan dolidas. Cuando yo escribí mi primer libro, que se llama La luz de mi historia, y conté la historia de una adolescente que creía que todo el mundo estaba en su contra, pero ya cuando escucha la historia de su compañera, de su pareja, de todos, entiende y comprende a la otra persona. Entonces,